¿Sabías que una de las profesiones más demandadas y mejor pagadas este año 2024 es la de ingeniero en inteligencia artificial? ¿Qué hace tan especial a esta profesión? ¿Cómo te puedes convertir en un ingeniero de inteligencia artificial? Si quieres conocer los detalles y el porqué de la alta demanda que está experimentando esta profesión en 2024, puedes verlo en mi vídeo anterior en el enlace que te dejo a continuación. Porque hoy vengo a aportarte pruebas, hechos. Y empezamos con esta gráfica que muestra el interés de búsqueda del término AI Engineer desde el 2010 hasta el día de hoy en enero de 2024, en la cual puedes ver el aumento exponencial sufrido en 2023. Ahora vamos a ver las ofertas de empleo que puedes encontrar en España a través de LinkedIn y en este otro lado a nivel europeo. Como puedes comprobar, hay ofertas con salarios de 100.000, 200.000 e incluso hasta 400.000 euros al año. Que para que te hagas una idea, esto equivaldría a un salario neto de entre 19.000 y 25.000 euros netos al mes en función del país de residencia. Y si estos son los salarios, imagina el infinito mundo de posibilidades que se abren para innovar o emprender en este campo. ¿Pero qué habilidades necesitarías para ser un ingeniero en inteligencia artificial? ¿Cómo puedes empezar? Hoy vamos a dar el primer paso viendo una de las habilidades más demandadas por las empresas debido al boom de los LLM o modelos de lenguaje de gran escala como GPT. Pero antes, te invito a que te suscribas al canal porque voy a estar creando contenido exclusivamente para que puedas convertirte ya mismo en un AI Engineer de manera totalmente gratuita. Vamos a ponernos un poco en contexto. Imagina una empresa tecnológica, innovadora, especializada en soluciones de software para negocios. Recientemente han decidido integrar un modelo de lenguaje de gran escala para automatizar el servicio de atención al cliente y también para mejorar la eficiencia en la generación de informes y documentación técnica. La directora de operaciones, María, implementa con entusiasmo el LLM, esperando una revolución en la eficiencia y la calidad del servicio. Sin embargo, después de algunas semanas, empiezan a obtener numerosas quejas de los clientes mientras surgen problemas como que en el departamento de atención al cliente empiezan a experimentar respuestas inexactas. El LLM, aunque rápido y fluido en sus respuestas, ocasionalmente proporciona información incorrecta o desactualizada a los clientes, lo que lleva a numerosas confusiones y quejas. Por otro lado, los informes técnicos, aun habiendo entrenado el modelo, a veces contienen datos y conclusiones alucinadas, es decir, convincentes en su redacción, pero falsos o sin fundamento. Estos errores están afectando la reputación de la empresa, poniendo en duda su fiabilidad y precisión en sus soluciones de software. Por lo que alguien en el departamento de tecnología, como solución de emergencia, sugiere enviar datos al modelo en el momento de hacer la consulta para que pueda proporcionar respuestas más certeras. El modelo empieza a dar respuestas más óptimas que satisfacen más a los clientes e informes más certeros. Posteriormente, el abogado del departamento legal, al enterarse de dicha práctica, se echa las manos a la cabeza porque están incumpliendo la ley de protección de datos de sus clientes y además entregando información confidencial de la propia empresa a la empresa que presta el servicio de servir el modelo mediante API. ¿Cómo podríamos solucionar todos estos problemas y hacer uso de la última tecnología en cuanto a inteligencia artificial se refiere? Aquí es donde entran en el juego las RAG App, acrónimo de Retrieval Augmented Generation Application. ¿Y si te dijera que tú mismo puedes construir una aplicación RAG? Pues lo vamos a ver en este vídeo. Pero antes, vamos a ver qué significa esta palabreja desgranándola por partes. Por un lado tenemos la palabra generation, que hace referencia a los LLM, es decir, a la generación de texto o respuestas en base a una pregunta o prompt de un usuario determinado. Ya hemos visto anteriormente algunos de los problemas que nos podemos encontrar con el uso de este tipo de modelos, como por ejemplo, no tener una fuente de datos confiable, o no podemos estar seguros de que dichos datos están actualizados, el acceso a datos privados, falta de conocimiento o especificidad en un campo o dominio determinado, entre muchas otras. Ahora vamos a la parte de Augmented. Como la palabra indica, lo que hacemos es aumentar el conocimiento basándonos en una fuente fiable de datos, es decir, añadimos una ventana de conocimiento. Esta ventana puede tener diferentes orígenes como bases de datos, documentos o fuentes fiables de Internet.
Y por último, encontramos la palabra retrieval, que es la fase más crítica de nuestra aplicación. Hace referencia a la búsqueda de información relevante en base a un contexto determinado, que vendrá dado según la pregunta o prompt. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que nos aporta una aplicación RAG? Pues al añadir una ventana de conocimiento, nuestro modelo se vuelve mucho más confiable y con menos tendencia a las alucinaciones, evitando que se despiste al buscar y encontrar información relevante para nuestra pregunta. Eso también nos permite hacer uso de modelos open source open weights, manteniendo la privacidad total de nuestros datos mientras obtenemos resultados óptimos gracias a las ventanas de conocimiento y sin necesidad de tener que pagar por el último modelo de turno. Por otro lado, podemos mantener la información actualizada en tiempo real sin necesidad de tener que reentrenar el modelo para actualizar la información constantemente, con el considerable coste que ello conlleva. Las posibilidades que nos brinda este tipo de aplicaciones son infinitas. Nos permiten crear todo tipo de agentes de inteligencia artificial y aplicaciones ultra personalizadas. Pero no quiero contarte más y prefiero que lo descubras y experimentes tú mismo. ¿Cómo puedes construir una aplicación RAG? Aquí puedes ver un esquema del flujo de datos de una RAG app. Aunque parezca complejo, ¿qué me dirías si te digo que puedes sintetizar todo este flujo en tan solo 5 líneas de código? Y si no me crees, quédate conmigo porque te voy a enseñar a cómo programar una RAG app. Pero antes, vamos a ver el paso a paso de este flujo para que aprendas en detalle todo lo que está pasando detrás de esas líneas de código. Una aplicación RAG se compone de 3 fases clave: la ingesta de datos, la recuperación de los mismos y la síntesis. En la fase de la ingesta podemos utilizar cualquier tipo de datos, ya sean estructurados provenientes de una base de datos, semiestructurados, de documentos tipo PDF o de manera programática mediante API. Pongamos de ejemplo un documento PDF. Una vez obtenido el documento, lo que vamos a hacer es dividirlo en pequeños trozos, que en inglés llamaremos chunks. A continuación, vamos a coger cada uno de estos trozos y crear embeddings asociados a cada uno de estos. A muy alto nivel, podríamos decir que los embeddings son representaciones numéricas de cada trozo de texto correspondiente, ya que, como bien sabemos, un modelo tan solo entiende de números. Si tienes curiosidad por saber más acerca de los embeddings y te gustaría que hiciese un vídeo con mucha más profundidad explicando en detalle qué son y cómo funcionan, házmelo saber en comentarios o únete a nuestra comunidad de Telegram. El siguiente paso es indexar esta nueva estructura de datos que acabamos de crear para que posteriormente la podamos consultar. En el caso que nos ocupa de los modelos de lenguaje de gran escala, esto casi siempre significará crear dichos embeddings, que serán las representaciones numéricas del significado de los datos, así como otras estrategias de metadata para facilitar la búsqueda de datos contextuales relevantes. Esto por defecto sucede en memoria, pero lo que podemos hacer es almacenarlos para evitar tener que volver a indexarlos en posteriores consultas. Y para ello utilizaremos una base de datos especializada en vectores, que será nuestra Vector Store. Ahora ya tenemos los datos listos y disponibles para cuando el usuario quiera hacer una consulta. En este momento, dicha consulta será convertida a embedding para poder realizar una búsqueda semántica en nuestra Vector Store, la cual nos devolverá los resultados más relevantes para el contexto de nuestra consulta. Este contexto se adjunta a la consulta original y es lo que entregaremos a nuestro LLM. En este momento, nuestro modelo es capaz de proporcionar una respuesta veraz y relevante apoyada en datos verídicos, actualizados y/o privados. ¿Quieres descubrir cómo vamos a crear todo este proceso en tan solo 5 líneas de código? Acompáñame a la sección Coding Mindset Lab.